Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Canal Retina. Hoy, en este episodio, vamos a hablar de divulgación científica, vamos a hablar de ciencia. Y lo vamos a hacer con un invitado muy especial y al que nos hace mucha ilusión entrevistar, que te presentaré más adelante. Pero primero, déjame que te diga dónde puedes encontrar nuestro podcast. Lo puedes hacer en www.canalretina.org, también en las principales plataformas de podcast como son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también en iVoox. Y si lo que prefieres es no solo escucharnos, sino también ver imagen, lo puedes hacer en nuestro canal de YouTube, en el canal de la Asociación Retina Murcia. Y ahí encontrarás la lista de distribución, la lista de episodios que se llama Canal Retina. Además, si quieres dejarnos alguna petición, algún tema que quieras que abordemos, lo puedes hacer en nuestro correo electrónico info@canalretina.org o también en cualquier apartado de comentarios en cualquiera de las plataformas que te he comentado anteriormente. Y ahora ya sí, y sin más preámbulos, comenzamos. Hoy en este episodio tenemos a un invitado de lujo. Se trata de Pere Estupiñán, que es bioquímico y es divulgador científico. Es el director y presentador del programa El Cazador de Cerebros, que emite la 2 y que tiene muchísimo éxito. Y además, entre otras cosas, también es colaborador en la cadena SER, en el programa A Vivir, que son 2 días, que dirige y presenta Javier del Pino y donde tiene una sección en la que habla de ciencia, ¿cómo no? Pere, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros por el interés y espero que os pueda contar cosas que os interesen, claro. Muy bien. Mira, pues la primera pregunta que te queríamos hacer y que queríamos que nos compartieras o que hablaras con nosotros es en relación a la divulgación científica. Uh-huh. ¿Qué es la divulgación científica? ¿Para qué sirve la divulgación científica? Bueno, es transmitir conocimientos científicos a los ciudadanos. Entonces, esto es una definición muy general. Yo llevo 20 años ya en divulgación científica, como bioquímico. Empecé el doctorado y me gustaba mucho la ciencia, pero poco la investigación del día a día en el laboratorio, y me planteé dedicarme a la divulgación científica y empecé en el programa Redes de Eduard Punset, sin saber muy bien qué era, ¿vale? Y entonces he pasado por televisión, por radio, por prensa, por temas educativos, por temas de organizaciones, departamentos de comunicación de organizaciones. Yo he vivido 8 años en Estados Unidos. Digamos que con estos 20 años tengo una visión muy amplia de lo que es la divulgación o el periodismo científico, que también es un matiz diferente. Digamos que el periodismo científico no se diferencia tanto del periodismo convencional, es decir, intenta explicar lo que pasa con un contenido de actualidad en el mundo de la ciencia. Es decir, si esta semana Nature publica esto, o la COVID-X, o hay una fuga nuclear, o cualquier cosa que ocurra relacionada con la ciencia, lo cubren periodistas científicos. Crisis climática, pues ha habido un nuevo informe de la ONU. Pero esto no es tan divulgación en el sentido que no se preocupa por educar o enseñar al ciudadano, solo informar. Entonces la divulgación tiene este componente de pedagogía, quizás. ¿Cómo? De pedagogía, quizás. Un poco sí. Entonces hay un extremo, digamos, que es la educación científica, con la divulgación que se hace generalmente en museos o para jóvenes, adolescentes, que a mí no es la que más me gusta, porque tiene que ser muy sencilla y te voy a explicar cómo se detecta un exoplaneta fuera de nuestra galaxia, o te voy a explicar qué es una vacuna de ARN. Uh-huh. Bueno, está bien. A mí me gusta una divulgación que está un poco más conectada a la actualidad o a las necesidades sociales, ¿no? No simplemente educar. Pero ya te digo, dentro de este paraguas amplio que es la comunicación científica,
pues habría más divulgación, más periodismo y más educación, ¿no? Pero resumiendo, los científicos están investigando constantemente para descubrir novedades en diferentes áreas: medicina, medio ambiente, neurociencia, nuevos materiales, y esto de alguna forma tiene que llegar a la sociedad, porque es lo que permite los avances si lo incorporas de manera correcta. Y entonces este paso de explicar de manera sencilla lo que están haciendo los investigadores es lo que hacemos los divulgadores. Perfecto, clarísimo. Y entonces, en este caso, el periodismo científico, evidentemente, lo hacen los periodistas. ¿Y quién puede divulgar entonces? Ambos. ¿Quién divulga? Ambos perfiles, es decir, los científicos pueden divulgar sobre su campo o sobre campos afines, y algunos lo hacen muy bien, a pesar de no tener formación específica en periodismo o en divulgación, y hay muy buenos ejemplos. Hay muy buenos ejemplos de científicos que tienen su carrera de investigadora y son capaces de explicarlo de manera muy amena. Otros no. Otros son muy malos divulgando, ¿vale? Y aunque se esfuercen, lo continúan haciendo mal, porque no tienen las herramientas, incluso técnicas, que sí que tienen los que saben de comunicación. Entonces, también hay el otro perfil de periodistas o comunicadores audiovisuales o comunicadores en general, que podrían dedicarse al fútbol, podrían dedicarse a los temas sociales, pero les gusta la ciencia y lo hacen sobre ciencia. Y estos a mí me gustan mucho. O sea, me gustan mucho porque yo creo que conectan mejor. O sea, al científico le es muy difícil salir del mundo académico. Es decir, le es difícil distinguir lo que es importante para él de lo que es importante para la sociedad. Es decir, si él está investigando en edición genética, por decir algo, o en fusión nuclear, para él es lo más importante, ¿vale? Entonces él quiere explicar eso, no quiere explicar otra cosa, quiere explicar eso. Y las personas de la calle se hacen otras preguntas, ¿vale? No se preguntan sobre fusión nuclear, se preguntan sobre ahora mismo la ley trans, por decir algo, ¿vale? Y quieren, cuando hubo la COVID, pues en temas... Entonces, yo creo que los comunicadores profesionales que se interesan por la ciencia tienen más en cuenta a la sociedad, no solo en la manera de explicar, sino en la elección de tema. Pero yo creo que todos los perfiles son válidos. Y en ese sentido, lo estabas comentando tanto ahora como en la primera pregunta que te he hecho, el público al que te diriges es importante. El divulgador tiene que tener muy claro a quién le está hablando, ¿no? Para ver de qué forma le está hablando. Es decir, no es lo mismo que te dirijas a un público profesional, científico, médico, etcétera, o que te estés dirigiendo a la sociedad en general o a un colectivo de pacientes, ¿no? El divulgador tiene que tener eso muy en cuenta para transmitir su mensaje, ¿no? Claro, y esto no es siempre fácil, ¿eh? Porque yo hago televisión y hago radio y no sabes muy bien cuál es el público que te escucha. Porque, por ejemplo, en radio yo sí que sé que es un perfil más adulto, pero de conocimientos muy diversos. Hay gente que tiene muchos conocimientos y escucha La Vivir, y gente que tiene menos. Entonces es un público muy heterogéneo. Y con el Cazador de Cerebros nos pasa lo mismo. Y quizás cuando lo tienes más controlado es, por ejemplo, cuando das conferencias. Yo sé que si me pide un instituto de secundaria ir a dar una conferencia a sus alumnos, no tiene nada que ver que si me lo pide una empresa o me lo pide una universidad, ¿vale? Entonces, conociendo ese público, yo a veces utilizo las mismas diapositivas, ¿eh? O sea, puedo tener una presentación sobre X que sea la misma, pero lo que explico y el cómo lo explico y a los detalles que voy es muy diferente. Y porque a un público que sea especializado, bueno, que sepa, no le tienes que ofrecer cosas nuevas, no le puedes decir cosas que ya sepa, ¿sabes? Y a un
público joven o no joven, pero no experto, si te vas a cosas demasiado sofisticadas, les pierdes, ¿no? Entonces, luego también, por ejemplo, si publicas un libro, tú de alguna forma, el cómo lo presentas, cómo lo escribes, eliges el público que lo va a comprar, ¿sabes? Es decir, si haces un título... Claro, te puedes tú mismo abrir o cerrar mercado, es decir, si lo haces más sencillo, vas a tener la posibilidad de llegar a más gente, o por el contrario, a lo mejor a ese público más experto, también te estás cerrando ahí ese campo, quizás. Es complicado, es muy complejo. Total, mira, yo te digo, el libro que escribí de la ciencia del sexo. Titular La ciencia del sexo, pues sabes que va a interesar a un tipo de personas diferente a si tú titularas ¿Cómo mejorar tu vida sexual en 5 pasos? ¿Vale? Y quizás hubiera vendido más el cómo mejorar tu vida sexual en 5 pasos. Y sería un público más amplio que buscaría algo más aplicado y menos profundo. Claro. Y a mí mi objetivo no es solo vender. ¿Vale? No. Yo ayer estaba hablando con una persona. Yo tengo que estar satisfecho con lo que hago. Tiene que gustar al público, sin duda, porque si no, ni me compran libros, ni me ven en la tele, ni nada. Pero yo tengo que estar contento, porque si no, no estoy satisfecho. Para mí esto es más que una profesión, es un estilo de vida, una pasión, lo hago porque me gusta. Entonces me tienen que salir los números para que me paguen, ¿vale? Y me renueven el programa. Pero no puedo hacer algo, no me siento cómodo haciendo algo en lo que no creo o que sea de un nivel. Por ejemplo, a mí los temas educativos para niños muy pequeños, pues los hago cuando creo que pueden funcionar, o sea, que tienen un impacto positivo en ellos. Pero en realidad es un nivel tan bajo, que no me motiva. ¿Sabes? No es, a nivel de satisfacción no tengo, pero... Motivación para que lo que estás haciendo, para sentirte realizado, ¿no? Por así decirlo. Sí, a mí me gusta mucho aprender, o sea, yo en mi blog, el que tenía en El País, decía que yo comunicaba ciencia como excusa para poder aprenderla. Y es un poco real. Es decir, a mí de la ciencia me gusta casi más la fase de aprender yo que la de explicar después. Entonces, cualquier divulgación que me exige aprender algo nuevo, y por ejemplo, eso me pasa en El A Vivir, en los domingos en la radio. Y en El Cazador también, ¿eh? En El Cazador también, lo que pasa es que El Cazador es más lento. O sea, preparar media hora de televisión, hay un trabajazo y al final en la tele no puedes tampoco, es muy visual, la gente mira más que escucha, pero en la radio escucha. Entonces, en la radio, en El A Vivir, en esos primeros minutos que Javier San Pedro y yo hablamos de la actualidad científica, claro, hablamos de cosas nuevas que se han publicado o han sido noticias esa semana. Y eso, yo sé que cada semana aprenderé algo nuevo, teniendo que asimilarlo para poderlo explicar, ¿vale? Entonces, para mí es muy reconfortante esto. Qué bueno, qué bueno. Pues créeme que se nota en cada cosa que haces, tanto en El A Vivir como en El Cazador. Esto se nota, ¿eh? Y lo transmites. Oye, vamos a cambiar de tercio. Internet, las redes, la divulgación científica, la transmisión de información. Las personas que somos, pues la sociedad en general, que muchas veces, pues como es en el caso de las personas que tenemos distrofias de retina o enfermedades raras en general, acudimos a las redes, acudimos a Internet muchas veces a buscar información, en busca de información. Y allí nos encontramos información mejor, peor, las conocidas como fake news, que luego si quieres hablamos también de ellas. ¿De qué manera podemos encontrar y dónde podemos encontrar una información que sea fiable, que sea contrastada? Esto es quizá muy complejo porque hay muchísima información a nuestra disposición. La única manera es conociendo las fuentes.
y sabiendo que es por otras personas que son contrastadas. Es muy complejo, porque mira, yo más que distinguir entre Internet o no Internet, yo distingo entre medios editados y medios no editados. ¿Vale? ¿Qué quiere decir editados o no editados? Es decir, que alguien supervisa lo que la gente está diciendo. Por ejemplo, si se me ocurre decir una fake news en el programa de Javier del Pino, me echan, ¿vale? O en Televisión Española me echan y yo no puedo inventarme algo y lanzarlo en la cadena SER, algo inventado, ¿vale? Si lo hago en El País o en El Mundo o en algún periódico digital, igual. O sea, yo lo que se escribe en El País hay alguien que lo revisa. Lo que yo digo en El Cazador de Cerebros hay gente de Televisión Española que lo revisa. Y esto es una garantía. Los defensores de las redes sociales dicen, pero esto pierdes la libertad de decir lo que tú quieras. Ya, pero es que cuando tienes la libertad de decir lo que tú quieras, si eres muy honesto, está genial, pero si eres un fraude, pues puedes decir lo que te dé la gana y puedes inventarte cualquier mensaje. Entonces, ¿cómo distingues a la persona que se expresa de manera parecida al profesional y que tiene un áurea de credibilidad? Algunos, incluso siendo verdad o siendo mentira, ponen títulos de médicos o títulos de ingenieros o lo que sea. Es muy difícil de distinguir, sobre todo si te lleva por WhatsApp o te llega por Instagram y tú dices, ¿cómo sé si esta persona durante la COVID lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo sé si esta persona me está tergiversando la realidad con algún fin suyo o no? Entonces, yo soy partidario de ser muy escéptico siempre ser muy escéptico y contrastar la fuente, ¿no? Quizás lo que pasa es que yo sí que sé cómo contrastar la fuente, pero mi madre no, ¿sabes? Claro. Mi madre me pregunta a mí, dice, oye, esto que me ha llegado por WhatsApp, te lo reenvío, ¿qué te parece? Precisamente es lo que nos pasa a nosotros los pacientes. Claro. Un miembro, un socio de la asociación comparte una noticia que le ha llegado, oye, van a curar la ceguera. Y claro, lees ese titular y dices, anda, qué bien. Ya, claro, luego profundizas en la noticia y resulta que a lo mejor se trata de un ensayo inicial de básico, de investigación básica, que están probando en ratones y dices, bueno, esto hay que todavía queda mucho, ¿no? Sí, mira, piensa, a ver, ¿qué leo yo? O sea, yo leo directamente, o sea, reviso los periódicos, obviamente, reviso The Guardian, reviso El País, reviso New York Times, los reviso sin duda. Pero yo cuando busco noticias científicas, busco en Nature, busco en Science, busco en Cells, hay una sección de noticias que yo me fío. O sea, es porque están muy bien hechas. The Economist tiene una sección de ciencia muy buena. Después, si busco algo porque a mí me ha pasado también, de repente, pues que te duele, yo qué sé, la rodilla. ¿Dónde busco información? Si es una tendinitis o no sé qué. Pues bueno, yo sé inglés bien, pues busco información en el NIH o en sitios. Pero claro, yo entiendo que idealmente, si a los jóvenes en las escuelas, a los niños les educan en saber encontrar buenas fuentes de información, pues sabrán esto. Pero la mayoría de personas no tienen esa capacidad. Claro, no tienen capacidad, claro. Porque además es que es muy perverso el tema de las redes sociales, sobre todo cuando llegó todo el tema de las fake news y Cambridge Analytica y la posibilidad de medios. Y aquí en España hay el OK Diario y estos, o sea, medios que se crean con profesionales que hacen bien su trabajo y que tú creas un áurea, ese medio, y tú cuando lo ves dices, bueno, es un medio, está bien, pero que en un momento determinado ese medio le interesa soltar una fake news. ¡Pam! Y la sueltan. Y con el potencial de viralidad que tienen las redes sociales, esa fake news pues se expande. Y tú dices, a ver, ¿quién lo ha publicado? Y dices, no, es un medio que cuando miras todo lo que tiene alrededor, dices, pues parece serio. Pero es una trampa. Es una trampa. Esto en Estados Unidos empezaron así, el Bannon y todo eso. Empezaron a poner mucho dinero haciendo medios que dices, no, los vamos a hacer bien. Los vamos a hacer bien para cuando nos interese colar la fake news, que no lo parezca.
Porque si tú eres un medio que solo hace fake news, pues enseguida pierdes la credibilidad. Pero es muy perverso, es muy perverso. Y luego con Cambridge Analytica, que es la empresa que fue muy polémica porque se utilizó por Trump y por otros y por el Brexit y tal, para que las fake news lleguen a las personas más susceptibles de cambiar su opinión política o no, y de una manera determinada. O sea, es manipularnos. Entonces, a mí las redes sociales en realidad no me gustan. Las utilizo, pero en realidad no. Como que no te fías. Tanto. Qué bueno. Oye, cambiando ahora otra vez de tercio, España, ¿vale? Sí tenemos muchos oyentes y muchas personas que nos ven desde Latinoamérica, pero quiero preguntarte, porque seguramente tienes mayor conocimiento, la ciencia en España, la investigación, ¿cómo la ves tú? ¿Cuál es tu opinión en relación mi opinión es que hay ámbitos en los que es buena. En cuanto a ciencia, es buena. Hay una falta de cultura de la transferencia. Y esto los científicos no lo quieren ver. O sea, lo dicen algunos sí, pero muchos no lo quieren ver. Es decir, si tú miras los índices de publicaciones científicas, España creo que está en el 10º o el 11º. No sé si igual ha bajado el 12, ¿no? pero ranking mundial de publicaciones científicas está bien. Si tú miras números de patentes o indicadores de innovación, estamos en la cola de Europa. O sea, el 19 de Europa, creo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos una ciencia, está cambiando, pero todavía bastante académica, con pocos incentivos económicos también, o industriales, para que se desarrollen productos o negocios o ideas, empresas, innovaciones alrededor. Yo creo que la industria farmacéutica es un buen ejemplo. No hay un tejido tan grande en España de industria farmacéutica como para que aproveche al máximo la buena ciencia biomédica que se hace. Porque muchas veces hablamos de que esos incentivos que comentabas ahora, muchas veces siempre atribuimos a que tienen que venir del sector público, ¿no? Pero quizá también se debería implicar el sector privado en esos incentivos, ¿no? No, absolutamente. O sea, pero es que esto es el término colaboración público-privado es un término que se utiliza en muchos ámbitos, no solo en ciencia, pero es la clave. Es decir, hay cosas que yo soy partidario de la investigación pública, sin duda. Y tengo cuando habla la empresa privada, hablo en positivo, pero también decir, oye, que yo sé que lo que queréis es dinero, Es así. Tal cual. Pero soy consciente de que el sector público no puede hacerlo todo. Es decir, puede investigar, puede marcar en qué dirección hacerlo. Si quieres investigar más en renovables o más en otro tipo de energía y quieres poner... Entonces marcas muy bien las direcciones. Pero en el momento que tienes que poner una vacuna en el mercado, o eres Moderna, o eres Pfizer, o eres AstraZeneca, o es una empresa la que sabe hacer vacunas. El Estado no sabe hacer vacunas. Entonces lo que el Estado puede hacer es pactar bien con la empresa y sobre todo incentivar a la empresa a que vaya en la dirección que interesa a los ciudadanos y no necesariamente a la que sea más rentable, que es lo que priorizan las empresas. Yo creo que cuando ves números de España, el porcentaje de dinero que se dedica a la ciencia, en el quesito, la parte de inversión privada es muy poca, porque hay poca empresa, y es uno de los grandes retos, O sea, cuando tú hablas de política científica en petit comité, sin que salga en público, los responsables de política científica te dicen esto que te estoy comentando yo, ¿vale? Y te dirán que los científicos españoles que se quejan mucho, pero que
a veces son unos pesados y que tampoco tienen tanto, o sea, que está bien, que todo el mundo se tiene que quejar, pero que también podrían hacer, claro, eso a un público no lo dirán nunca, porque se les tiran encima. Pero es verdad que yo creo que hay un sector y algunas organizaciones en España que deberían modernizarse un poco. Es verdad que ha sido... Bueno, ahora ha habido cambios, falta más dinero, sobra burocracia, pero yo creo que en esto, digamos, están de acuerdo todos, pero en el incentivar en la transferencia ya no tanto, porque ellos tienen unos incentivos más académicos de publicar. Pero bueno, yo diría que está bien, lo que pasa es mediocre, o sea, no es Alemania, no es Estados Unidos, no es China, entonces estamos como... Sí, estamos, digamos, en primera división, pero en la tabla baja, o sea, o en mediante. Punteros, no somos punteros. No vamos a la Champions. Oye, ¿qué te iba a decir? Ya para concluir nuestro podcast, que como sabes se llama Canal Retina, somos personas con distrofias de retina, investigación, terapia génica, que estábamos hablando ahora de investigación, terapia génica. No sé si sabes, ¿no? Es decir, se están acercando muchas cosas. Parece que esta terapia génica, la edición genética y todo esto, que puede llegar una solución para personas que tenemos enfermedades raras, enfermedades degenerativas de la retina, y parece que van llegando cositas, que hay más interés en la investigación en este campo y que podría llegar a algo, ¿no? Yo creo que ya está llegando. En algunas enfermedades concretas ya está llegando. La terapia génica ya no es una promesa de futuro. Sobre todo desde que la edición genética tuvo herramientas para hacerla más precisa y más segura sobre todo, ya hay terapias génicas exitosas en algunos tipos de enfermedades raras o cáncer, por ejemplo, con las CAR T-cells y todo eso. Entonces, claro, hay infinidad de enfermedades, ¿vale? Y algunas son más fáciles que otras también, porque no es lo mismo modificar los genes de células sanguíneas, eso es muy fácil, porque, oye, quitas células sanguíneas, las modificas y las vuelves a inyectar. De un ojo no puedes quitar las células del ojo, modificarlas y volverlas a inyectar. Tienes que hacerlo in vivo con vectores. Y eso puede ser más complicado, pero al mismo tiempo menos complicado que modificar neuronas. Porque, por ejemplo, todas las enfermedades raras de origen neuronal, del sistema nervioso, las neuronas son mucho más difíciles de modificar. Entonces, yo creo que las técnicas van mejorando y se empieza por lo urgente y por lo fácil, es decir, por las enfermedades que afectan a muchas personas o por las que afectan a pocas, pero que son fáciles de modificar porque se ve un interés tal. Entonces, poco a poco ya irán llegando más. Entonces, no sé, en vuestro caso, en qué estado están estas terapias, pero es la esperanza, yo creo que sí que tiene que estar. Es delicado, pero sí, yo creo que sí. Muy bien, pues Pere Estupiñán, el cazador de cerebros. Ha sido un auténtico gustazo, un placer que estés con nosotros en este podcast. Te lo agradecemos infinitamente y nada, y hemos aprendido, la verdad es que hemos aprendido mucho contigo, así que muchísimas gracias. No, oye, gracias a vosotros, a ti especialmente, por la conversación, el interés y nada, a mí me gusta charlar un rato porque te hace pensar también, ¿eh? Me haces preguntas que de repente es como te fuerzan a pensar y algunas cosas las tienes muy interiorizadas y otras se van ordenando en el momento que las vas conversando, ¿no? Al final conversar, bueno, a todos nos gusta porque cuando conversas aparece la magia, ¿no? De que tú tienes un pensamiento, pero al mismo tiempo se va creando pensamiento al mismo momento que lo vas explicando, ¿no? Y a mí me ha pasado en esta charla, o sea que lo he disfrutado y te agradezco también. Muchísimas gracias, Pere. Saludos. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de divulgación científica con Pere Estupiñán, el cazador de cerebros. Ya sabéis, lo podéis encontrar en la 2 de Televisión Española
excelente científico y bueno, pues si os ha gustado el episodio, ya sabéis que le podéis dar a me gusta en cualquiera de las plataformas que lo podéis encontrar y bueno, pues os emplazamos como siempre hasta una nueva edición de nuestro podcast y como siempre os decimos, ya sabéis que Retina Murcia mira por ti. Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación Elena Esteban. Audiomontaje Jesús Gómez. Videomontaje y publicación Martín Peirano. Transcripción Andrés Torres. Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.